Hola, clase de quinto. Vamos a ver un problema típico donde se aplica la primera ley de Newton. En realidad, en cualquier situación se aplican las tres leyes fundamentales de la dinámica de Newton, ¿cierto? Pero básicamente en los problemas de equilibrio salta a la vista la utilidad de la primera ley. Un problema clásico de esos, pongamos un título. Problema. Primer principio. A la primera ley se le llama también primer principio. Las leyes son los principios de Newton, ¿no? Bueno, supongamos que hay un cuerpo apoyado en un plano inclinado y no desliza. A ver, ¿se entiende? Un plano inclinado con cierto ángulo respecto de la horizontal. La horizontal. Bien. Supongamos que ese plano forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Buscamos nuestro semicírculo. ¿Recuerdan cómo se utiliza un semicírculo? En el punto donde se va a originar nuestro trazado para dibujar el plano inclinado, en ese punto ubicamos el centro del semicírculo y coincidiendo la línea de 0 grados con el plano horizontal. Luego vemos que acá hay dos escalas, una externa que va aumentando en este sentido y una interna que va aumentando en este otro sentido. Utilizamos la interna y tracemos un ángulo de 37 grados. Supongamos que el plano forma un ángulo de 37 grados. Ubicamos un puntito que alineado con este extremo nos va a dar un ángulo de 37 grados. Y acá dibujamos ese plano inclinado y sabemos que el ángulo de inclinación con la horizontal, llamado generalmente alfa, para variar, es de 37 grados. Ubiquemos nuestro objeto allí arriba, en ese plano inclinado. Nuestro objeto, ¿qué podemos utilizar? Un cuadradito. Pongamos un cuadradito que represente una caja apoyada en un plano inclinado. ¿Sí? Cuya masa es conocida. Supongamos que la masa de ese objeto sea de 3,0 kilogramos. Tenemos dos posibilidades, que el objeto deslice hacia abajo o que no deslice. Empecemos por el caso en el cual el objeto no desliza, porque eso nos permite encontrar algunas características importantes de las superficies que están en contacto. Bien, ese cuerpo no desliza, así que en la letra debe decir no desliza. Nuestro problema típico nos va a dar seguramente el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, nos va a dar la masa del objeto y nos va a decir, en este caso en particular, no en todos, en este caso en particular, que no desliza. Bárbaro. Eso significa que si no desliza es porque está en reposo. Y ustedes recordarán que un objeto está en reposo cuando la fuerza neta actuante sobre él vale 0. Siendo la fuerza neta, ¿qué cosa? La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto? No, que hay muchas. Pero de modo que la suma de todas esas me dan 0, se contrarrestan mutuamente. Capaz que hay una fuerza que tira en una dirección y otra que tira en la misma dirección con sentido opuesto, ¿verdad? Esas dos fuerzas se estarían contrarrestando. Pero a veces están todas en direcciones distintas. Pero si el objeto está en reposo es porque aunque estén en direcciones distintas, cuando yo haga la suma vectorial de la primera con la segunda, de esa con la tercera, de esa con la cuarta, hasta llegar al final de todas las fuerzas, cuando sume vectorialmente, es decir, geométricamente, todas las fuerzas, me va a dar 0. ¿Cómo estoy tan seguro, profe? Y porque la letra dice que está en equilibrio. Y cuando un objeto está en equilibrio,
la fuerza neta que actúa sobre él vale 0. ¿Sí? También si estuviera en MRU pasaría lo mismo, porque el primer principio dice que un objeto en reposo o en MRU continúa en ese mismo estado, a menos que la fuerza neta sea distinta de 0. ¿Qué quiere decir? Que si la fuerza neta sigue siendo igual a 0, el tipo sigue estando quieto o se sigue moviendo con MRU. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Eso es básico y se dio cuenta Galileo de eso. Lo conocemos como el primer principio de Newton, pero Newton fue suficientemente honesto intelectualmente para decir que él había obtenido esa información de las deducciones de Galileo, ¿verdad? Fue una persona sumamente honesta, al menos en este aspecto, Newton. Bueno, bien, veamos qué pasa allí. Nuestro ejercicio nos va a pedir seguramente dibuje y calcule todas las fuerzas que trabajan sobre este objeto. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿No nos va a pedir que encontremos fuerza neta? ¿Por qué? Porque si el objeto no desliza, entonces está en reposo, entonces fuerza neta igual 0. ¿Queda claro? Bueno, procederemos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. Yo generalmente empiezo por la que está siempre presente en todos lados, que es la fuerza peso, que ahora con esto de la cuarentena, en mi caso, ha aumentado algunos kilitos. Bueno, bien. Perdón, la masa aumentó unos kilitos, ¿no? La fuerza se mide en Newton, no en kilito, profe. Error del profe. Estaría bueno como ejercicio buscar todos los errores que cometí en los videos anteriores y anotarlos y mandar y decirle, profe, usted se equivocó acá, leru. Está bueno, es un buen ejercicio. Bueno, la fuerza peso. ¿Cómo la dibujo? ¿La dibujo en diagonal hacia la izquierda? No, la dibujo vertical y hacia el centro de la Tierra, es decir, vertical y hacia abajo. ¿Ok? La dibujo acá. Desde el centro del objeto, la dibujo así. Estoy haciendo un dibujo cualitativo, no cuantitativo, entonces le doy un largo a mi flecha que me permita armonizar ahí ese dibujo. No le voy a hacer una flecha que termine en la parte de abajo del pizarrón porque es un poco ridícula, ¿no? Bueno, bien. ¿Cómo se llamaba esta fuerza? Peso. Así que la simbolizo con la letra P y el símbolo de vector arriba. Capaz que no lo pongo allí, lo pongo en otro lado, porque ustedes recuerdan que voy a tener que descomponer esa fuerza peso. Así que esta es la fuerza peso. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre ese objeto? La fuerza normal, ¿correcto? La fuerza normal. ¿Cómo la dibujo? Perpendicular a la superficie. ¿Para eso qué necesito? Una escuadra. De modo que el ángulo recto de la escuadra me dé la dirección perpendicular a la superficie de apoyo. Por eso la fuerza se llama normal. Así que aquí dibujo el vector fuerza normal. Y le pongo la n de fuerza normal. Bueno, bárbaro. Esas dos fuerzas están presentes en cualquier caso en que un objeto se encuentre apoyado en una superficie. Si está colgando de una cuerda, no. No hay fuerza normal. Fuerza peso sí, pero no fuerza normal. Porque la fuerza normal es la fuerza ejercida por la superficie de apoyo. Permiso, voy a buscar la tapita de cosas. Acá estoy. Bueno, ¿habrá alguna otra fuerza? Y alguien me dice, bueno, ¿puede haber fuerza de rozamiento? Puede haber. ¿Estoy seguro que la hay o no estoy seguro? A ver, sí estoy seguro. ¿Por qué? Estas dos fuerzas no son colineales. Tampoco tienen el mismo módulo. Quiere decir que cuando yo las sume, cuando sume estas dos me van a dar una tercera fuerza hacia aquí. ¿Correcto? La resultante de la suma de la normal más el peso es una fuerza que me da paralela al plano de apoyo. Y que va hacia abajo, oblicuamente hacia abajo. Bueno, pero el objeto está en reposo. Quiere decir que esa fuerza resultante de la suma de P más N debe estar siendo contrarrestada por alguien, paralela al plano de apoyo, y que apunta en el sentido opuesto al sentido del hipotético movimiento. ¿Quién es esa fuerza? Por definición, es la fuerza de rozamiento. Así que entonces sabemos fehacientemente que aquí hay una fuerza de rozamiento actuando y la dibujamos de esta forma. Y le ponemos F sub R o F ros. Algunos alumnos le dicen Frost.
¿no? Se parece a una película, ¿no? ¿No hay una película así? Bueno, bien. Bárbaro, vamos a calcularlas entonces, todas esas fuerzas. Calculemos la fuerza peso. Acá, ¿se ve? Fuerza peso. ¿Cómo se calcula? M, masa, por G, aceleración gravitatoria, que recuerden utilizamos 10. ¿Se va entendiendo esto? Corto el video y sigo en el que viene porque si no queda tan pesado que no cabe. Corto.